Este mensaje lo he titulado Jesús tiene toda potestad. Esa es la autoridad con que Dios, nuestro Señor, les habló a sus discípulos. Encontramos en Mateo 28, 18, donde Jesús les está diciendo la autoridad que Él tiene, o todo poder en el cielo y en la tierra. Para muchos creen que es una opción el que como creyentes hablemos de Dios, hablemos de Cristo. Jesús no le dijo a los discípulos: miren muchachos, si ustedes quieren, si tienen tiempo, si apartan algo de su agenda, pueden ir y hablarles a alguien. Jesús no le dijo: miren muchachos, se me olvidaba, como ya está al final, se me olvidaba darles una encomienda de que si ustedes quisieran hacerlo, vayan y hablen a los que están perdidos y díganle que yo puedo salvarles. Jesús no les dijo eso. Y si al final Jesús lo estaba diciendo, es que Jesús en Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después que Cristo había resucitado entre los muertos, después que los discípulos habían visto las maravillas de Dios, después que Jesús derrotó la muerte y se levantó de entre los muertos, después que Jesús había dado claridad de lo que Él les dijo hacer, les dijo a los discípulos: yo tengo poder en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y con esta autoridad que tengo, les ordeno, no una opción, les ordeno que vayan y hablen de mí. La iglesia de Cristo debe tomar en serio estas palabras de Jesús. Los creyentes debemos de responder al llamado y demanda de Jesús. Los hijos de Dios que ya hemos conocido y hemos tenido esa experiencia con el Señor, tenemos el sublime privilegio de poderle decir al mundo que Cristo nos perdonó, que Cristo nos compró o nos redimió, que Cristo nos hizo parte de su familia, que Cristo nos adoptó como hijos suyos, que ahora ya no somos más huérfanos espirituales. Ahora Dios es nuestro Padre y podemos orar con autoridad. Tenemos que decirle al mundo que vive en tanta miseria, en tanto dolor, en tanto sufrimiento. ¿Sabe usted cuál es el real problema que está pasando en Egipto y cuál hizo que ese hombre renunciara? La televisión y todo el mundo dice son 30 años de dictadura. 30 años que tienen que acabar porque queremos tomar el control. Queremos un Egipto mejor. Y posiblemente lo necesite. Pero la verdadera razón fue que este hombre protegió a cristianos que no los apedrearan, y de ahí comenzó esa gran revolución que tienen. Ahí donde hay ese problema, ahí hay hombres y mujeres nacidos de nuevo, creyentes en Cristo Jesús.
En esos lugares donde la vida se expone al decir que es cristiano, ahí hay hombres y mujeres comprometidos con el Señor, que no se avergüenzan, como dijo Pablo, del Evangelio de Cristo. Hermano, hermana mía en Cristo Jesús, Dios nos está llamando. El Señor quiere que nos levantemos, que tomemos armas espirituales, que vayamos por el mundo, que vayamos afuera de estos cuatro paredes y le digamos a este mundo que vive sufriendo el desprecio, el rechazo y todo lo que el pecado involucra, decirles que hay esperanza. Decirle que Cristo puede cambiar la vida. Quisiéramos cambiar la situación del mundo. Quisiéramos que no hubiera tanto aborto, tanto asesinato, tanta humillación al pobre. Quisiéramos que no hubieran niños en la calle, de las calles sufriendo frío, hambre. Quisiéramos que no hubieran niños huérfanos. Quisiéramos que no hubieran niños creciendo en familias divorciadas. Quisiéramos que nuestras familias vivieran en un mundo de estabilidad. Pero la realidad es otra. Y si queremos cambiar ese panorama de oscuridad y de maldad que hay en el mundo, es la iglesia la que tiene el poder que a través de Cristo se puede hacer, el llevar a aquellas personas a que tengan un encuentro personal con Él. Cuando sus discípulos estaban reunidos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Quiénes dicen la gente que soy? Es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero él luego se dirige a sus discípulos, aquellos hombres que tenían un compromiso con él. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? En ese momento Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después que Pedro había confesado una gran verdad, después que Pedro había dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo que era un hombre bienaventurado, porque la revelación no había sido hecha por el conocimiento humano. Esta revelación venía de parte de Dios. No se lo había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús le añade luego, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro había hecho, que había revelado, lo que Dios le había revelado a Pedro y había expresado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, yo edifico mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Él compró, es la iglesia por cual Él sufrió el desprecio, el oprobio, el insulto, el golpe, los clavos, la corona de espinas, la espada traspasando su costado. Ese es el precio pagado por Cristo para que puedas decir con toda autoridad, esta es mi iglesia. Esa iglesia que el Señor compró en la cruz. Esa iglesia que el Señor adquirió ofreciendo su vida en la cruz. Hermano,
Hermana en Cristo, podemos decir que bajo toda esa autoridad, bajo todo poder, Jesús declara y ordena a sus discípulos: vayan y lleven este mensaje a aquel mundo que se encuentra perdido. Las cosas no han cambiado. Nosotros a veces queremos suavizar la situación. Nosotros a veces queremos poner pretextos para no cumplir el propósito de Dios. Le decimos muchas veces: Señor, es que yo no conozco de la Biblia. Le decimos: Señor, es que hay tanta ocupación. Le decimos: Señor, es que tengo una familia por cual tengo que estar cuidando. Le decimos: Señor, pero es que lo que pasa es que a mí me da pena hablarle a otros de ti. Le decimos: Señor, lo que pasa es que no sé qué hacer. Y nos inventamos una serie de excusas para no responder al llamado de parte del Señor. Excusas que no valen a los ojos de Dios. No es difícil decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué le dijo Jesús al gadareno, al endemoniado? Ve y dile a los tuyos cuán grandes maravillas Dios ha hecho contigo. Simplemente. No tiene que aprenderse la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Simplemente cuente la obra de Cristo en usted y en mí. Dígale a otros las maravillas que Cristo ha hecho en su vida, transformándola, cambiándola, dándole nueva meta, nueva dirección. Cuénteles cuán poderosa es la sangre de Cristo, cómo limpia, cómo purifica esa sangre preciosa, cuán grande es el amor de Dios. Cuentes y dígales que aún siendo rebeldes, opuestos, Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos amó. Él nos perdonó. No es difícil decirle a las gentes estas cosas. Lo que pasa es que para decirle a esto a la gente tenemos que tener esa experiencia personal. No podemos decir o dar o compartir algo que nosotros no tenemos. Por eso es que es necesario que haya ese encuentro real con Cristo. Muchas veces nosotros lo que tenemos es simplemente una religión. Y nos alborotamos religiosamente. Le decimos al mundo y a las personas: yo vengo y sirvo a tal iglesia. Pero esas personas quieren saber más de allá donde usted se congrega. Esas personas lo observan en su trabajo, en su escuela, en la calle, en el campo, donde usted vaya. Lo observan para ver su vida, para observar cuán grande es la maravilla que Dios ha hecho en usted. La gente ya se cansó de mensajes y sermones. La gente demanda ahora vidas transformadas, vidas cambiadas. Si parafraseamos este texto y podemos decir: pero Jesús, que me perdonó, me amó, me transformó y me dio su espíritu, me ordena que ahora lleve su palabra a los perdidos de este mundo. Ponemos el pretexto. Déjeme contarle una historia real. Estando yo en Juárez, en la casa del hermano Erasmo, vi un libro muy pequeño que me llamó la atención y empecé a leerlo. En ese libro contaba la historia del primer mártir del cristianismo en México. Su nombre, Anastasio Sepúlveda. Era un joven que andaba junto con un misionero americano. Se unió a él, andaba con él, era la mano derecha de este misionero. Pero un día el misionero le dijo a este hombre, a este joven:
Quisiera que me llevaras unas literaturas, unos libros y unos Nuevos Testamentos. Había Santiago, había una distancia que tenía que caminar. Pero en ese transcurso de ese viaje había Santiago. La iglesia popular, como siempre, alistó a hombres criminales y lo asesinaron a mansalva en el camino. Los libros no llegaron. Había Santiago. La sangre de ese primer mártir se estaba derramando en México. Él tenía un hermano, no era creyente. Cuando vio que su hermano había muerto, él dijo, mi hermano no pudo haber muerto por algo que no tenía sentido, que no tenía valor. Se convirtió otra vez el hermano de Anastasio Sepúlveda en la mano derecha de este misionero. Tomó el lugar que le había dejado su hermano consecuencia de la muerte. Eso fue hace muchos años. Y todavía se cuenta la historia de Anastasio Sepúlveda. ¿Cuántos Anastasio Sepúlvedas habrán en el mundo? ¿Habrán en Latinoamérica? ¿Habrán allá en aquellos países donde hay tanta violencia que han dado su vida por Cristo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres misioneras murieron allá en las selvas por la malaria, por enfermedades que adquirieron por andar sembrando la palabra del Señor? ¿Cuántas personas que verdaderamente amaron a Cristo? Entregaron completamente sus corazones, sus vidas, sus fuerzas, para que el nombre de Cristo fuera conocido allá en Latinoamérica. ¿Cuántas personas, hermano mío, dejaron sus comodidades aquí tal vez en este país o Canadá o Inglaterra para irse a vivir en la miseria? Los jóvenes que murieron en el Ecuador asesinados por los indígenas, Jim Elliot y otros más que murieron, ofrendaron sus vidas porque estaban sembrando la palabra de Dios y la sembraron. Pero nosotros, aquí que tenemos todas las comodidades, la preocupación nuestra son las cosas materiales. La iglesia ha perdido la visión. La iglesia no está entendiendo cuál es la misión de ella. La iglesia está buscando sus comodidades. La iglesia no está interesada muchas veces en las almas que se pierden. Simplemente muchas veces nosotros los cristianos nos encogemos de hombros y decimos, ¿para qué se metieron en problemas? Tantos jóvenes que están muriendo, tantos jóvenes que viven alrededor nuestro que no tienen esperanza. Esta semana que pasé hablé con uno, le presenté el mensaje, agachó cabizbajo su cabeza. Entendí que él no sabía cuánto Dios le amaba. Le dije que él para Dios era importante, que Dios podía transformar su vida de alcoholismo, que Dios podía hacer un milagro en su vida. Le hablé de cosas materiales. Le dije, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuántos años tienes? Me dijo la edad. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué viniste a este país? Si un día te regresan, ¿qué llevas? Nada, no tengo nada. ¿Crees que vale la pena pasar tanto sacrificio para decir simplemente no tengo nada? Pero luego le dije que Cristo la amaba. De estos jóvenes, seguramente usted conoce a algunos cerca de usted. De estos jóvenes, posiblemente algunos sea hasta su propio hijo, que está viviendo así.
que está viviendo sin esperanza. Hemos sido engañados y golpeados por toda clase de mentiras, por religiosos sinvergüenzas que hacen tantas cosas. Y a veces, por consecuencia de ello, las personas dicen: yo así no quisiera ser cristiano. Mentiras de políticos corruptos, de religiosos y de gente que engaña. Hemos estado viendo todo ese tipo de cosas y las personas dicen: no, yo no quiero ser cristiano. Pero déjeme decirle, hermano amigo, no hay excusas para Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que está demandando de nosotros, Dios sabe que lo que nos está pidiendo no está fuera de nuestro alcance. El mandamiento que encontramos en la palabra de Dios es un imperativo: id. No nos dice si queremos o podemos, o si tenemos tiempo. Jesús no le dijo eso a sus discípulos. Cuando les dijo: tengo todo poder en el cielo y en la tierra, y que sus discípulos entendían que lo que les estaba diciendo era la realidad, ellos aceptaron este reto. Hubieron dudosos entre ellos. Pero vemos a esos hombres comprometidos con el Señor, llevando su palabra, ofrendando sus vidas. Pedro, Santiago, todos esos hombres que sufrieron la persecución, Esteban, todos esos hombres que sabían de lo que Cristo había hecho con ellos, no tuvieron vergüenza. Es un mandato que nosotros no podemos discutir, que no podemos decirle al Señor no. Es una labor de algo alcance. Dice el Señor: vayan a todas las naciones. Es una labor que da gozo el hacerlo. ¿Cómo se siente usted cuando hay un alma que usted le ha hablado de Cristo y al fin lo conoce? Qué alegría hay en el corazón del creyente que gana una alma para Cristo. Es un trabajo continuo. No es simplemente decirle a la gente, sino un trabajo de discipulado. Es un programa de enseñanza permanente. Enseñándoles, dice la palabra, que guarden todas estas cosas. Es un deber que se enseña también con el testimonio, con nuestras vidas. Y esto es lo difícil. ¿Sabe usted por qué cuesta tanto ganarnos a nuestra propia familia para Cristo? Porque ellos nos conocen. Porque ellos sí saben quiénes somos. Hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Ellos conocen de nosotros. Es ahí donde está verdaderamente el trabajo más duro para el creyente. Es ahí donde ellos van a estar observando y observan nuestra conducta, nuestra vida. Pero ahí están esas familias. Ahí están nuestras familias necesitadas del Señor. Y es un mandato de parte de Dios. Es una ordenanza de Jesucristo. Esa iglesia que Él compró, esa iglesia que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, tiene el sublime deber, tiene la responsabilidad de proclamar a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos una cosa tan real que usted debe de entender: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les digo: váyanse ustedes solos a ver cómo funciona el asunto. Váyanse, no les dijo: váyanse ustedes y ver cómo salen las cosas. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar siempre ahí con ustedes. No te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. Cuando pensamos que no avanzamos en la proclamación del Evangelio,
Cuando vemos un montón de bancas vacías, debemos hacernos la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? La ayuda del Señor no es solamente una ayuda esporádica. Él dice todos los días. La evidencia de sus promesas es hasta el fin del mundo. Usted que nos ve a través de la televisión y a través de internet, queremos decirle: tiene esperanza, Cristo le ama.